Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 81. Tercera parte. Capítulo 11. Alguien me preguntó si estaba viendo la versión extendida de El Señor de los Anillos. Es la versión que mi padre compró hace unos años, así que sí, la estoy viendo. De momento me está gustando bastante. No es mi estilo de fantasía, pero entiendo su importancia para el género. Además, hace poco volví a jugar a Kerbal Space Program. Por fin he conseguido construir un avión espacial que vuela de verdad. Así que Jebediah Ackerman ha regresado a casa, sin estrellarse contra la ladera de una montaña. Maldita seas, Ruby, exclamó Jan, pateando una silla al otro lado de la biblioteca mientras paseaba de un lado a otro. El taburete de madera se estrelló contra la pared, desprendiendo un trozo de yeso de la superficie encalada. Deberías habernos dicho lo que querías hacer. Weiss observó a Jan discutir en silencio, consumida por la ira. Al igual que su contraparte rubia, la princesa estaba igual de furiosa, si no más, por lo sucedido. Sin embargo, Weiss se mordió la lengua y, como un intento de calmarse, tamborileó con el pie en el suelo mientras estaba sentada en una silla cercana. Weiss necesitó toda su fuerza para no perder los estribos con Ruby. Le dolía cada músculo del cuerpo por la rabia y el dolor que la invadían. Si hubiera soltado las palabras que le burbujeaban en la garganta, temía que hirieran profundamente a su amiga, que ya estaba herida. Consciente de lo desastroso que sería, Weiss se obligó a guardar silencio. Esta conversación era para gente más serena. Weiss se felicitó a sí misma por la moderación que había demostrado. Meses atrás, habría atacado a Ruby con la misma furia que un león ataca a una gacela. Fue gracias al gran valor que tenía su amistad y a la madurez que ella misma había alcanzado que no lo hizo. Si querías ayudar a la gente de Vale, tú, yo y Weiss podríamos haber ido con Jaune, continuó Jan su diatriba, mirando ahora hacia una ventana. Blake y todos los demás podrían haber mantenido el fuerte aquí. Jan dejó escapar un profundo suspiro. Pero no. Tenías que hacer alguna estupidez. No me gusta, pero estoy de acuerdo contigo, Jan. La mejor solución a su problema era reorganizar la distribución del trabajo. Como había dicho Jan, si los amigos más cercanos de Jaune lo hubieran acompañado, el grupo no se habría desintegrado. Quienes más necesitaban apoyar a sus amigos estarían juntos y no prácticamente enfrentados. Para ser justos, no creo que lo haya pensado bien, argumentó Weiss, con la voz tensa por la frustración a pesar de defender a su amiga. Apretó el borde de su túnica, mirándola mientras hablaba. De verdad quiero creer que tiene buenas intenciones, pero no está en condiciones de tomar estas decisiones. Pues claro que sí. Ladró Jan casi burlonamente. Si hubiera pensado en las consecuencias, habría hablado con nosotros. Joder, ojalá hubiera confiado en nosotros. Jan gimió ruidosamente, frotándose la cara con ambas manos. Ahora no puedo arreglar todo esto. Los ojos de Weiss se entrecerraron al oír la última frase. ¿Qué quieres decir? ¿No podemos simplemente llamar a Pirra e ir tras ella? El ritmo cardíaco de Weiss se aceleró progresivamente en los segundos siguientes, mientras su pregunta flotaba en el aire. ¿Qué razón tendría Jan para que no pudieran ir con Pirra? La mente de Weiss barajaba todas las posibilidades. La invencible vampira violadora, Weiss, susurró Jan con dureza al otro lado de la habitación, gesticulando para mostrar la gravedad de la situación. Lime sigue ahí fuera. No puedo arriesgarme a enviarte con Jaune y Pirra si yo no estoy. Weiss sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír mencionar a Lime. Casi se había olvidado de él en las últimas semanas. Ahora, la ilusión de seguridad que Weiss poseía se había desvanecido. Era plenamente consciente del peligro que corría. Sus manos recorrieron la silueta de la daga que llevaba atada al costado. Su presencia apenas le brindaba consuelo. ¿Entiendes lo que quiero decir ahora?, preguntó Jan, mirando fijamente a Weiss. Luego tomó una silla y la apartó unos pasos para sentarse a su altura. No creo que podamos mantenerte a salvo si yo no estoy. Jan empezó a juguetear con las manos. Cuando Jaune estaba aquí y no perseguía a unos bandidos en un ataque de ira, estuvimos a punto de morir. Pero no puedo dejar a Ruby atrás.
No confío en que los demás del grupo puedan detener a Lime antes de que te alcance si estás en el campo. Jan resopló y se recostó en la silla. No es que no quiera llevarte con Jaune, Weiss. Si la amiga de Ruby no hubiera muerto, estaría contigo. Weiss sintió una calidez en el pecho al ver la sinceridad de Jan. Le dio una ligera sensación de seguridad ahora que la amenaza de Lime volvía a estar presente. Su grupo disgregado era la oportunidad perfecta para que el vampiro actuara. Antes de que Weiss pudiera responder a las inquietudes de Jan, la rubia volvió a hablar. Si tienes alguna duda, déjame mostrarte algo. Weiss observó cómo los ojos de Jan adquirían el rojo intenso que tenían cuando la luchadora se enfadaba. Sus caninos se transformaron en colmillos, revelando que era una vampira. Aquella escena hizo que Weiss se tensara de repente, a pesar de que su amiga estaba sentada frente a ella. El cuerpo de la princesa delataba lo que su mente sabía que era cierto. Era un instinto profundo que yacía en su interior. ¡Oh, mierda! Soy mitad vampira, así que los conozco bastante bien, Weiss, continuó Jan, volviendo a su forma normal. Ninguno de nuestros amigos tiene el entrenamiento necesario para lidiar con Lime. Ruby se acerca, pero Jaune y yo los conocemos íntimamente. Weiss comprendió la lógica de la situación. Jan sabría cómo los vampiros acechaban a sus presas. Quienes permanecían en la mansión o bien no querían ir tras Jaune o no podrían predecir los movimientos de Lime. Incluso Inter, el Myriel no tenían experiencia con vampiros. Además, ellas tres tenían sus propias obligaciones. Entonces, ¿realmente no puedo seguir a Jaune? Era la dolorosa verdad. Todo el plan se había desmoronado. Weiss no le rogaría a Jan que dejara a Ruby para irse con ella después de revelar semejante secreto entre ellas. Cualquiera que fuera la razón por la que la rubia no abandonaba a su hermana, era asunto suyo. La maga la respetaría. Weiss se cubrió la boca con las manos, masajeándose suavemente la parte inferior del rostro antes de hablar. Gracias por contarme esto. Un leve suspiro escapó de sus labios. ¿Qué hacemos ahora? Jan señaló a Weiss. Tienes que llamar a Pirra, sugirió muy seriamente. Necesitamos averiguar si realmente se toma en serio el cuidado de Jaune. Weiss asintió en señal de conformidad. Tomó el espejo de adivinación de su costado y lo sostuvo entre sus manos. Concentrando su magia en el encantamiento, Weiss logró activar el dispositivo. Un suave y agradable tintineo provino del marco plateado. Sonó una vez sin respuesta, pero al segundo sonido, la imagen del espejo cambió del rostro de Weiss al cielo, oculto por una densa arboleda. Weiss observó cómo el sol se filtraba entre los árboles, y notó que la imagen se movía bruscamente, como si alguien estuviera a caballo. La imagen se movió y apareció el rostro de Pirra. La pelirroja parecía desaliñada y cansada. En cuanto vio a Weiss, tragó saliva, nerviosa por hablar con la otra chica. Weiss, comenzó Pirra. Su voz se oía distorsionada a través del espejo, como si hablara dentro de un cubo vacío. Ruby vino a verme anoche y me dijo que fuera con Jaune. Ya lo sabemos, Pirra, gritó Jan desde un lado. Ruby nos lo contó esta mañana. La expresión de Pirra se ensombreció al descubrir la verdad. No lo sabía, exclamó casi presa del pánico. Lo siento. Ahora mismo estoy al sur de Mountain Glen. La reacción de Pirra dolió a Weiss más de lo que esperaba. Sus palabras angustiadas, resonando en el espejo, le revolvieron el estómago con una punzada de empatía. Deseó haber podido atravesar el espejo para asegurarle directamente a su compañera que nada de esto era culpa suya. Pirra, ¿estás bien?, insistió Weiss con firmeza. No te culpo de nada. Ruby quiere que nos quedemos a ayudar a la gente de Vale mientras ustedes dos persiguen a los bandidos. Y no puedo ir con ustedes porque Lime podría aprovecharse de la situación. A Weiss le dolía el corazón al cerrar la puerta a esa oportunidad. Sin embargo, el miedo a Lime era abrumador. Había demasiado en juego como para satisfacer sus deseos personales. Tendría que quedarse allí, con vida, para cuando Jaune regresara. Ese era el único consuelo que le quedaba. Protegeré a Jaune, Weiss, juró Pirra con total sinceridad. El vigor volvía a su rostro. Él estuvo ahí para mí. Yo estaré ahí para él. Weiss no dudaba de la fuerza de Pirra.
Si podía usarla para proteger a Jaune, Weiss le estaría muy agradecida. La maga solo esperaba que ese esfuerzo hiciera que Pirra se sintiera cómoda de nuevo en el grupo. Tú también debes hacer lo mismo, Pirra, exigió Weiss, incorporándose y mirándola fijamente a los ojos. Me gustaría que todos volviéramos a estar juntos cuando esto termine. Pirra sonrió levemente y asintió con la cabeza enérgicamente. La imagen proyectada se cortó y volvió a aparecer como un espejo común. Weiss se recostó en la silla con un suspiro. El espejo se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito. ¡Qué imagen tan adorable! La voz sarcástica de Crow rompió el silencio. Weiss notó que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Casi se me saltan las lágrimas. Weiss ladeó la cabeza y lo miró de reojo. El hombre se sirvió un vaso de whisky mientras estaba recostado en un sofá. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Crow esbozó una sonrisa forzada. Cualquier enfado o arrepentimiento por su situación anterior se desvaneció, reemplazado por la irritación hacia aquel hombre. ¿Es por eso que Winter no lo soporta? Tío Crow, estamos tratando de lidiar con algo muy serio aquí, gruñó Jan, mirándolo fijamente. Y ustedes se han estado ahogando en esto, Kido, comentó Crow, inclinándose hacia adelante en su silla. Su tono y expresión se volvieron severos. Quiero que tomen las riendas y salgan de esto. Señaló a Weiss. ¿Le tienes miedo a ese imbécil, Lime? Te enseñaré a defenderte. Tomó un sorbo de su whisky. Si toda esta situación con tu novio se les ha escapado de las manos, ambos necesitan enfocar esa energía en algo productivo. Voy a ponerlos a todos en vereda. Weiss y Jan se miraron. La pregunta que rondaba por sus mentes era, ¿qué más podían hacer ahora? Lo más beneficioso que podían hacer era ser más útiles para quienes dependían de ellos. Ahí era donde debían concentrar su energía. Bien, gruñó Jan, poniéndose de pie. De todas formas, quiero ir a golpear algo. Cuando Ruby se sienta mejor, también le daré una paliza. Un leve bufido escapó de los labios de Weiss. Vas a tener que hacer fila. Jaune. Varios días después. Desde sus ojos en el cielo, Jaune contempló la plantación Lidl. Toda la extensión se extendía ante él bajo un cielo denso de nubes grises y pesadas. Una brisa suave flotaba sobre los campos de caña de azúcar, trayendo consigo el inconfundible aroma a tierra removida, sudor y algo acre que emanaba de las dependencias. Un murmullo inquieto de insectos resonaba en el mar de árboles que bordeaban la propiedad. Bajo la humedad, cada respiración se sentía densa y pesada, impregnada del leve y persistente olor a humo y estiércol. Su halcón mágico escudriñó la propiedad a lo largo y ancho, revelándole todo lo que necesitaba saber. Los movimientos de los guardias, las entradas a la casa y cómo debía acercarse. También le reveló la naturaleza de la familia propietaria de la finca. Esto provocó que los labios de Jaune se curvaran en un gruñido amenazador. A plena luz del día, los esclavos trabajaban arduamente en el campo. El sonido de las herramientas raspando la tierra llenaba los oídos de Jaune, interrumpido por el chasquido de un látigo y el grito de terror de alguien. Los que rodeaban al hombre que estaba siendo golpeado por los guardias bajaron la mirada a su trabajo, aterrorizados, esperando pasar desapercibidos. Cuando los matones terminaron con el hombre, lo dejaron hecho un charco de sangre, listo para ser arrastrado a sus aposentos. La rabia se apoderó del pecho de Jaune mientras observaba, densa y asfixiante. Deseaba apartar la mirada, pero no podía apartarla de la escena. Los guardias blandían sus garrotes y látigos con cruel indiferencia. Cada golpe se grababa a fuego en su memoria, alimentando el infierno que bullía en su interior. Las manos del paladín se apretaron, temblando, mientras luchaba contra el impulso de salir al campo de batalla y comenzar la masacre. Jaune apretó los dientes mientras reafirmaba su propósito. Estaba allí por Claret. Ella era la presa. Sin embargo, ¿qué significaría dejar con vida a alguien como los esclavistas? ¿Acaso no eran criaturas igual de viles, o incluso más? Los hombres que secuestraban a otros y los esclavizaban eran la peor escoria. Simplemente iban un paso por delante de Shai y sus hombres. Jaune no estuvo allí para interrumpir su secuestro. ¿Y si les hubiera pasado lo mismo a sus hermanas? ¿Acaso no las habría vengado?
Para que este país sea perfecto, debemos librarlo de la maldad, se dijo Jaune a sí mismo, parafraseando las palabras de Román Torchuik en su discurso de medianoche. Cerró el puño tembloroso de golpe. El crujido del cuero escapó de sus dedos. Román tenía razón en esto. Sin embargo, su visión era limitada. Había más que merecían ser derribados, no solo los nobles corruptos que trataban a los plebeyos como si fueran juguetes, sino también los bandidos, los traficantes de esclavos y toda la escoria que poblaba esta parte del continente. Si el camino de Jaune lo llevaba por la región sureste de Sanus, la exploraría a fondo. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad? Shai había cometido un error que todos esos hombres y mujeres pagarían caro. Shai había liberado a Jaune. Al caer la noche y sumergirse en la oscuridad, los sonidos de los animales nocturnos llenaban el aire. Solo las estrellas y las luciérnagas emitían luz natural, dejando todo lo demás en un abismo tenebroso. Sin embargo, Jaune logró ver a través de la oscuridad, fijando su mirada en el tenue resplandor de las antorchas a lo lejos. Más allá, en el centro de la propiedad, la mansión brillaba como un faro. Saliendo del árbol bajo el que se había escondido todo el día, Jaune se deslizó por una pequeña colina hasta un barranco. Su armadura resonó contra las rocas y ramas que cubrían el suelo del bosque. Al detenerse, cruzó sigilosamente el arroyo hasta el borde del bosque. La espesa pared de árboles y arbustos lo ocultó de cualquiera que pudiera estar al acecho. Entre Jaune y la mansión se extendían hileras de cultivos cuidadosamente dispuestas en cuadrícula. Para entonces, los cultivos habían alcanzado la altura del pecho, por lo que era el lugar ideal para esconderse. Sin embargo, mientras Jaune observaba a los guardias, se percató de que ninguno patrullaba los senderos entre la caña de azúcar. Los guardias solo caminaban en parejas por el borde exterior de los campos, vigilando el bosque en busca de intrusos. Jaune sacó de su bolsa un alambre de garrote. Gracias a las lecciones de Blake, lo usaría para neutralizar enemigos sigilosamente. Los cuchillos, su ballesta y las balas completaban su arsenal. Era suficiente para este tipo de trabajo. Hijo del bosque. Los sentidos de Jaune se agudizaron de forma antinatural. El olor a aceite quemado y melaza le invadió los pulmones, asfixiándolo con cada respiración. El leve tintineo de placas y cotas de malla resonó entre los árboles, alertando a Jaune de la presencia del guardia. Sus instintos comenzaron a dominar sus facultades mentales, haciendo que el paladín se moviera más como un depredador que como un hombre. Con el alambre de garrote en la mano, Jaune se adentró en las sombras, desapareciendo de la vista. Solo el leve roce de algún arbusto junto a la arboleda delataba su presencia. Los dos primeros guardias no se percataron de sus movimientos, a pesar de la armadura que llevaba. Simplemente conversaron entre ellos mientras Jaune se acercaba sigilosamente. Cuando un proyectil de ballesta surgió de la oscuridad, los guardias apenas tuvieron una fracción de segundo para reaccionar antes de que alcanzara a uno de ellos. El otro solo reaccionó con un jadeo antes de que un alambre de acero trenzado se deslizara alrededor de su cuello, silenciándolo. Jaune tiró con fuerza, arrojando al guardia por encima de su hombro, mientras también le echaba la cabeza hacia atrás con el alambre. El acero crujió contra los mangos de madera al clavarse en el cuello del hombre, provocando una herida sangrante antes de que un crujido sordo resonara en su columna vertebral. Jaune lo soltó cuando su cuerpo quedó flácido. En silencio, la figura de Jaune se fundió con las sombras entre la caña de azúcar. No se pudo seguir su rastro hasta que el siguiente grupo de guardias fue atacado. Una espada salió disparada del cultivo, impactando en el pecho del primer hombre y matándolo al instante. Un breve grito escapó de los labios del otro guardia. Sin embargo, una cadena que salía del mismo lugar se enroscó alrededor de su cuello. Con un fuerte tirón, fue arrastrado a la oscuridad, luchando con uñas y dientes para protegerse de lo que acechaba allí. Dejó un rastro de huellas dactilares a su paso mientras arañaba la tierra blanda. Solo el sonido de golpes amortiguados escapó de la caña de azúcar antes de que un chapoteo los silenciara. Cuando las hojas de la cosecha se calmaron, una figura acorazada cruzó rápidamente la distancia, agarrando la espada antes de que desapareciera en la oscuridad. No quedaban más guardias en las inmediaciones, así que el casi indetectable paladín se deslizó entre los árboles hasta que fue avistado.
Solo unos pocos esclavos faunos notaron algo extraño cuando la figura de Jaune, de 1,88 m de estatura, los miró fijamente desde el bosque. El paladín dejó de trepar a mitad del árbol, colgando del tronco con una mano. Sus ojos azules brillaban tenuemente, una luz que sus agudos sentidos pudieron percibir. Sus miradas se cruzaron, reconociendo que ambos eran conscientes de la presencia del otro. Los dos esclavos se dieron la vuelta y corrieron de regreso a sus aposentos, aterrorizados por la criatura que acechaba la propiedad. Varios cientos de metros más adelante, un trío de guardias se sentaba bajo una farola, charlando para pasar el tiempo. De repente, la linterna que colgaba entre ellos se hizo añicos, sumiéndolos instantáneamente en la oscuridad. Sus ojos, incapaces de adaptarse tan rápido, los dejaron vulnerables a una emboscada. Ninguno pudo reaccionar cuando la cabeza de uno de ellos se separó de sus hombros. Los otros dos intentaron sacar sus espadas, pero Jaune los detuvo con su cuchillo. El kukri se clavó en la mandíbula del hombre más cercano, atravesándole la base del cráneo y dejándolo inerte. Cuando el último guardia logró desenvainar su espada corta, Jaune acortó la distancia. Colocando Kerosiamors contra su cuello, Jaune giró con fluidez, deslizando su espada larga por su garganta. Al rozar el filo con la carne desprotegida, un gorgoteo sordo brotó de los pulmones del guardia. Instantes después, su cabeza se separó de sus hombros. El sonido de la cota de malla perturbó la recién llegada calma, para luego regresar a la serenidad. De pie, Jaune sacudió la sangre de su espada antes de envainarla. No oía a ningún otro guardia cerca. Ya se ocuparían del resto con el tiempo. Su atención se centró en la mansión. Una vez más, Jaune se adentró en la oscuridad, desapareciendo de la vista de todos, excepto de los observadores más perspicaces. Dentro de la mansión, una mujer de mediana edad y tez morena trabajaba diligentemente, revisando documentos en su escritorio. Vestía ropa de tela fina, que denotaba su riqueza incluso en la intimidad de su hogar. Alrededor de su cuello, un exquisito collar de gemas y platino brillaba intensamente a la tenue luz de las velas. Su oficina estaba impecablemente decorada con pequeñas tallas, pinturas y paneles de madera noble. Todo en esta mujer delataba su posición. Era la dueña de la plantación. Una suave brisa recorrió la oficina, trayendo aire fresco a una habitación que de otro modo habría estado cargada. La señora aspiró un poco, disfrutando del refrescante aroma del exterior. Su atención no se centró en lo que entraba por la ventana. Detrás de ella, aún estaba apoyado contra la pared. Sus brillantes ojos azules resplandecían bajo el casco, y su imponente presencia desprendía un aura de peligro de la que cualquiera sería un necio que no huyera. Permaneció inmóvil durante casi 30 segundos, cada latido resonando en su pecho blindado. Su determinación se endureció como el acero, firme ante la adversidad. Observó cómo la señora se removía en su silla. El leve tintineo de las joyas llegó a sus oídos. Apretó con más fuerza el alambre del garrote, mientras cualquier vacilación se desvanecía de su mente. El cuero de sus guantes crujió al rozar con los mangos de madera del arma improvisada. El tenue brillo del alambre de acero se hizo visible solo por unos instantes al tensarlo, listo para atrapar a la mujer. Sin previo aviso, Jaune se abalanzó sobre ella, colocando el alambre de garrote alrededor de su cuello. Inmediatamente, ella forcejeó, intentando alcanzar el alambre, pero no logró liberarse de la cuerda, que la envolvía con fuerza, limitándose a intentar arañarlo. Sin embargo, a pesar de tener las vías respiratorias cortadas, Jaune no tiró del alambre con todas sus fuerzas, inmovilizándola solo por un instante. «Suéltame, maldita fauno», exclamó la mujer entre jadeos. La mano que no intentaba arrancarle el cable del cuello buscó el bolígrafo que tenía sobre el escritorio. «¿Dónde está Claret?», susurró Jaune. Su voz resonó a través de la visera de su casco. «Que te jodan». Jaune tiró del alambre del garrote con la fuerza suficiente para arrancar a la mujer de su silla. Cayó contra el paladín, colgando del cable de acero. Pateaba en el aire, buscando algún punto de apoyo o la forma de obligar a Jaune a soltarla. Solo unos instantes después cesó la lucha. Jaune se aseguró de que no se levantara rompiéndole el cuello. Cuando la señora cayó al suelo, Jaune se agachó y le quitó el collar que colgaba de su cuello.
Lo contempló solo unos instantes antes de guardarlo en su mochila. El paladín comenzó entonces a rebuscar en su escritorio, abriendo los cajones a la fuerza y vaciando su contenido en el suelo. Lo único destacable fue una bolsa de monedas de oro que cayó al suelo de madera con un sordo tintineo. La recogió y la metió en su mochila sin pensarlo dos veces. Al girarse hacia la puerta de la oficina, Jaune apenas oyó los pasos de un guardia afuera. No lo habían oído, completamente ajenos a su presencia mientras Jaune continuaba su incursión en la mansión. Los pasos ligeros del paladín llenaron la habitación, hasta entonces silenciosa, antes de detenerse en la salida. Con delicadeza, Jaune extendió la mano hacia la manija y abrió de par en par la sólida puerta de roble. Al cruzar el portal, Jaune se encontró con el guardia que hacía de centinela en la sala. De igual manera, se topó cara a cara con un hombre casi una cabeza más alto que él. El guardia se giró, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de la presencia del paladín. Un breve y aterrorizado jadeo escapó de sus labios, cuando Jaune se abalanzó sobre él. Jaune agarró el rostro del guardia con su mano blindada y sujetó su brazo con la espada con la otra. Con ese agarre, Jaune estrelló la cabeza del guardia contra el marco de la puerta. Un sordo golpe resonó por el pasillo, haciendo que un esclavo saliera de una habitación más adelante. Jaune no se detuvo, y siguió golpeando la cabeza del guardia contra el marco de la puerta hasta que su cuerpo quedó inerte. El jadeo del esclavo desvió la atención de Jaune hacia ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, el joven se encogió de miedo. Sus orejas de fauno canino se pegaron a su cabeza. Por su actitud, el chico se preparaba para huir, sin saber qué haría Jaune. ¿Cómo te llamas?, gruñó Jaune en voz baja. Soltó la cabeza del guardia, dejándolo caer al suelo y provocando que el joven se estremeciera de miedo. «Ah, Albus, señor», balbuceó el joven. «¿Dónde está Claret?», preguntó Jaune, con la voz resonando desde el interior de su casco. «Por el pasillo», respondió Albus con más seguridad. Pidió que no la interrumpieran. «Me importa un carajo», respondió Jaune con frialdad, pasando junto a Albus. El peso de su armadura y su cuerpo sobre el suelo de madera amplificaba el sonido de sus pasos. Solo se detuvo para mirar por encima del hombro. «Ve y diles a los demás esclavos que maten a los guardias que quedan afuera y que se reúnan frente a ti». Dicho esto, Jaune se dio la vuelta y siguió caminando por el pasillo. No oía ningún otro guardia dentro de la mansión. Solo escuchaba los pasos débiles de Albus alejándose y una conversación casi silenciosa cerca. Este diálogo era lo que más le interesaba a Jaune, pues reconoció una de las voces. «Explícamelo otra vez, Claret», dijo primero la voz de un hombre. Su tono era confuso, rozando la ira. «¿Qué pasó?». «Solo teníamos que retener a esa gente y conseguir la plata, Rolf». Claret intentó dar una explicación. Por el sonido de su respiración, era evidente que estaba llorando. No quería que llegara a tanto. Su conversación se interrumpió cuando Jaune llegó a la puerta de la habitación de Claret. Pudo oír a los dos moverse dentro, pero ninguno dijo palabra. Se oyeron los pasos grandes e imponentes de Rolf acercándose a la puerta, esperando para tenderle una emboscada si Jaune entraba. Claret permaneció justo al otro lado de la puerta, preparándose para ahuyentar a cualquier visitante. Jaune llamó a la puerta. 3 fuertes golpes resonaron en la sólida madera de roble, rompiendo el silencio. Al principio, Jaune no oyó respuesta, suponiendo que se comunicaban mediante gestos. Casi 30 segundos después, el pomo giró y la puerta se entreabrió. Desde el punto de vista de Claret, ella solo habría visto al hombre fuertemente blindado parado justo afuera de su habitación. Sus brillantes ojos azules resplandecían a través de su casco, fijos como un láser en su menuda figura. La respiración de Jaune resonaba en su casco. Su porte era el de un autómata. Su expresión pasó de nerviosa a comprensiva. Al comprenderlo, el rostro de Claret se llenó de terror y comenzó a hiperventilar al sentir la adrenalina. Intentó cerrarle la puerta en las narices a Jaune, pero él la detuvo con la mano derecha. Con una patada firme, la puerta casi estalló, haciendo que Claret tropezara y volviera a la habitación. Rolf intentó saltar desde su escondite, pero Jaune lo atrapó. Los dos hombres se enredaron mientras Rolf intentaba usar su mayor tamaño para dominar a Jaune y derribarlo.
Sin embargo, Jaune aprovechó el impulso de Rolf para levantarlo sobre su hombro y lanzarlo al otro lado de la habitación. Su cuerpo se estrelló contra una mesita apoyada contra la pared, donde quedó, meciéndose de dolor. Claret se puso de pie a toda prisa, intentando pasar de largo a Jaune. Justo cuando estaba a punto de escabullirse tras él, Jaune se giró y la golpeó con el dorso de la mano, derribándola al suelo. Su cuerpo rodó por el piso, deslizándose contra el marco de su cama, donde impactó con un golpe sordo. Intentó levantarse una vez más, consciente del peligro que corría, pero Jaune la obligó a volver al suelo con una patada en el plexo solar. El impacto la dejó sin aliento, tosiendo bilis mientras intentaba recuperar el aliento. Jaune no continuó su ataque, sino que se apartó para pasearse de un lado a otro de la habitación mientras hablaba. «Ya sabes por qué estoy aquí», comenzó, desenvainando a Croce Morse. Claret se incorporó apoyándose en un brazo mientras se agarraba el estómago con el otro. Por favor, no sabía qué iba a pasar», espetó, intentando explicar su papel. Solo necesitaba dinero. ¿Dinero? ¿Para eso estaba allí? Claret era una rata que se alimentaba de un cadáver del que los chacales se habían comido. Esa era la explicación más sencilla de su presencia en la aldea. No podía valerse por sí misma, así que dependía de una criatura mucho más grande para que hiciera la mayor parte del trabajo. «Déjala ir», gimió Rolf mientras se ponía de pie. Jaune miró en dirección al hombre. El fauno lobo llevaba un collar alrededor del cuello, indicando su condición de esclavo. A pesar de ello, Jaune se acercó a él, lo agarró por el collar y lo obligó a arrodillarse. Colocándole Croce Morse en el cuello, Jaune miró fijamente a los ojos de Claret. Hablar. Claret había empezado a llorar. Si no hubiera reunido las pocas fuerzas que le quedaban, habría sufrido un ataque de pánico. Jaune notó la desesperación en sus ojos y usó el punto de presión para dejar clara su posición. Tendría que responder a todas sus preguntas. «Rolf es mi novio», exclamó, arrodillándose. La sangre goteaba sin cesar por la parte delantera de su vestido. Sus manos gesticulaban para mostrar su pánico mientras hablaba. «No conseguía ganar suficiente dinero trabajando para comprarlo, así que mis amigas y yo nos unimos a Shai. Asaltamos a algunas personas y ganamos algo, pero no fue suficiente». Se llevó la mano a la nariz para limpiarse la sangre que le brotaba. Shai dijo que podíamos ir al norte y robar en algunos pueblos a las afueras de Vale. Nunca dijo que fuéramos a llevarnos esclavos. Solo estábamos allí por la plata. Por supuesto, no te lo dijo. ¿Cuál era el plan entonces?, preguntó Jaune en respuesta. ¿Simplemente volver aquí y huir? Su tono denotaba burla. Pensaba pedirle a una amiga que lo comprara para que mis padres no se enteraran, continuó, poniéndose de pie. Claret reunió el poco valor que le quedaba para suplicar. «Hice todo por él. Por favor, déjenlo ir. Odiaba la idea de que yo robara». Un denso silencio se cernía en el aire mientras Jaune reflexionaba sobre sus palabras. No pudo responder, pues la presencia del espíritu que lo había estado siguiendo se hizo patente. La mujer fantasmal se encontraba justo detrás de él, hablando por encima de su hombro. Su elocuente voz llenó la habitación, provocando que los otros dos se sobresaltaran. «¿Qué te dicen tus instintos?», comenzó a decir en un susurro. Su voz, a la vez familiar e inquietante, rozó su oído. ¿Es este el rostro de un asesino? En la penumbra del dormitorio, Jaune pudo ver claramente el rostro de Claret. Estaba magullado y ensangrentado, pero era el de alguien de su edad. Sus sentidos agudizados y sus instintos casi animales le permitieron descifrarla como un libro abierto. La respuesta a la pregunta del espíritu era clara. Claret no era una asesina, sino una ladrona que merecía ser castigada por sus crímenes. Una ladrona merece ser castigada, pero su vida no es el precio de este crimen, continuó el espíritu, pasando de un hombro al otro. Guarda tu ira para quienes realmente la merecen. Jaune contuvo el aliento al oír sus palabras. El impulso de impartir una justicia brutal y definitiva lo invadió. Cada músculo se tensó, cada recuerdo de la carnicería que había presenciado alimentaba su furia. Matar a Claret y a todos los implicados habría sido fácil, una forma de acallar la rabia que le invadía. Sin embargo, las palabras del espíritu resonaban en su mente.
Jaune confiaba en ella. Su historia, desesperada y cruda, le recordó cómo había llegado hasta allí. Lo que haría si alguien a quien amaba estuviera en peligro. Claret no era ni esclavista ni asesina, solo una niña asustada que se había visto envuelta en una red de malas decisiones. Sus instintos le exigían autocontrol en ese preciso instante. Sin embargo, no podía dejarla ir sin consecuencias. Tiene razón, chilló Rolf, intentando defender la postura del espíritu. Haremos lo que quieras. Déjanos ir. Cállate. Le gritó Jaune al otro hombre, arrojándolo a un lado. Se abalanzó sobre Claret, la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. Jaune se abalanzó sobre ella con tanta fuerza que su espalda atravesó el yeso, quedando incrustada en la superficie. Claret no pudo zafarse de Jaune, intentando patearlo y soltarse de su agarre sin éxito. Cuando la espada de Jaune atravesó la pared cerca de su rostro, ella dejó de forcejear de inmediato. «¿Vas a abandonar el continente?», exigió Jaune, apretando el agarre para dejarlo claro. «No me importa cómo lo hagas, pero te irás. Y si alguna vez te vuelvo a ver, no dudaré». La estrelló contra la pared una vez más. «¿Me entiendes?». Sí», balbuceó Claret con voz débil. Sus ojos se estaban volviendo vidriosos por la falta de aire. Jaune la soltó, dejándola caer al suelo. Ella tosió y escupió mientras se agarraba la garganta. Rolf se apresuró a su lado, dándole palmaditas en la espalda. Le habló en voz baja a Claret mientras se recuperaba. Sin embargo, su atención se centró en los pasos de otro hombre que se acercaban rápidamente. Desde el otro extremo del segundo piso, un hombre apareció doblando una esquina. La espada que portaba y su expresión, al ver al trío allí lo confirmaban. Era el rostro de un hombre que veía a su hija en peligro. «¿Es su padre?», susurró Rolf. «¿Él es el dueño de la plantación?», preguntó Jaune, mirando por encima del hombro. «Sí, me lo llevaré a él en su lugar». Las vidas de los traficantes de esclavos eran un blanco fácil. Esos hombres no tenían redención. A un ladrón se le podía permitir vivir, pero no se podía dejar en libertad a un traficante de esclavos. No se haría ninguna excepción. «¿Qué coño estás haciendo con mi hija?», gritó el amo a todo pulmón. Se lanzó a toda velocidad hacia Jaune, adoptando la postura de guardia con su espada larga. Jaune permaneció inmóvil, esperando a que el hombre se acercara lo suficiente. En cuestión de segundos, cruzó el estrecho pasillo que los separaba, cambiando repentinamente su ataque de un tajo ascendente a un golpe descendente. Jaune siguió sin moverse hasta el último segundo. Justo cuando la espada estaba a punto de impactar contra su hombro, Jaune golpeó el lateral de la hoja con el antebrazo. El frágil metal se agrietó y se hizo añicos en diminutos fragmentos de acero. La parte superior de la espada se deslizó sobre la placa de acero de Jaune y se incrustó en la pared. Antes de que el maestro pudiera retroceder y escapar del alcance de Jaune, lo atrapó. Tirando del hombre hacia Jaune, lo hizo girar con él en brazos, quedando ambos frente a Claret y Rolf. La lucha había acaparado toda la atención de ambos. Con Claret observando, Jaune sacó su cuchillo y se lo clavó en el estómago al amo, abriéndole el vientre de costado a costado. El hombre gritó y se retorció, pero no pudo zafarse de Jaune. En lugar de eso, Jaune lo arrastró hasta la barandilla que daba al vestíbulo y lo levantó por encima del borde. Gritó una vez más antes de que un sordo golpe resonara en la habitación. Pasaron unos instantes antes de que los gemidos bajos del hombre resonaran desde abajo. Jaune se volvió hacia Claret y Rolf, observándolos sentados en la habitación del primero con expresiones de terror. No fue hasta que Rolf negó con la cabeza que cargó a Claret en brazos y pasó corriendo junto a Jaune. En su desesperación, el fauno saltó desde lo alto de las escaleras hasta la planta baja, estrellándose contra el suelo pero sin perder el impulso en lo más mínimo. Ni por un segundo pensaron en el hombre incapacitado a sus pies. Cuando la pareja irrumpió por la puerta principal, oyeron gritos de pelea. Jaune los siguió y encontró algunos guardias, intentando contener a 40 hombres y mujeres, humanos y faunos, armados con lanzas y espadas. La multitud que tenían delante estaba enardecida, clamando venganza. Jaune no se limitó a observar y permitir que la turba se vengara. Jaune sacó la masa de absolución de su costado y la hizo girar mientras bajaba sigilosamente los escalones de la mansión.
Sin previo aviso, saltó la distancia que lo separaba de los guardias. En un abrir y cerrar de ojos, estaba encima del primero. Alzando la masa en alto, la dejó caer sobre sus cabezas. El cráneo del guardia se hundió mientras un rayo recorría su cuerpo, tensando cada fibra muscular. El cuerpo rígido del guardia se desplomó sobre el suelo. Jaune se giró bruscamente para encarar a los guardias restantes, cuya atención se había desviado de los esclavos hacia él. La multitud retrocedió al unísono, formando un cuadrado para que Jaune luchara. El segundo guardia retiró su lanza, resbaladiza por la sangre, y la clavó en dirección a Jaune. El paladín dejó que la punta de acero se acercara antes de agarrar el mango con la mano abierta. Tras arrebatarle el arma al guardia, Jaune giró sobre sí mismo y la lanzó contra el tercer hombre, atravesándole el pecho. Sin un arma con la que defenderse, Jaune echó la masa hacia atrás, a su izquierda, y la blandió hacia arriba y a la derecha. La bola de acero se estrelló contra el abdomen del guardia, levantándolo del suelo con la fuerza del impacto. El sonido de las costillas rompiéndose y los órganos internos licuándose por la fuerza del golpe llenó el aire. El guardia salió despedido casi 4,5 metros antes de estrellarse contra las columnas que bordeaban el exterior de la mansión. Su espalda se rompió al instante, matándolo antes de que pudiera tocar el suelo. Cuando el guardia cayó al suelo con un leve golpe, los antiguos esclavos se miraron entre sí con alivio. Algunos de los mayores del grupo intentaron hablar y elaborar un plan, pero Jaune los interrumpió. Había subido a lo alto de las escaleras cerca de la entrada de la casa, mirándolos fijamente. Su armadura y sus armas aún goteaban sangre fresca. ¿Sabéis lo que hay dentro de esta casa?, comenzó Jaune, con la voz resonando en su casco. Vuestra riqueza y vuestra libertad. Señaló a la multitud. Tomadlo. Es vuestro. Con un grito, la multitud irrumpió en la mansión. Poco después de que la mayoría de la gente desapareciera, Jaune pudo oír el ruido de objetos destrozados y saqueados. Sus gritos de júbilo al descubrir dinero o objetos de valor pronto eclipsaron el vandalismo. Solo una mujer se quedó rezagada. La fauno mapache se paró frente a él e hizo una leve reverencia en señal de respeto. «Señor, ¿vio a los niños en la casa?», preguntó la mujer. «Un niño y una niña pequeños. Vi a Claret marcharse, pero no los vi. Niños, venid aquí, pequeños imbéciles». Junto a los establos, 2 adolescentes permanecían de espaldas a la pared. El mayor protegía a su hermana pequeña del grupo de hombres que se acercaba. Ambos tenían el rostro marcado por el terror y la incertidumbre. El grupo, armado con un hierro candente y cuchillos, solo tenía intenciones violentas contra ellos. No había escapatoria. «Lewis, ¿qué hacemos?», preguntó la niña más pequeña, sujetando el abrigo de Lewis con los nudillos blancos de tanto apretar. Lewis actuó con rapidez, agarrando una horca que estaba apoyada sobre un montón de heno. Se la lanzó al primer hombre que se abalanzó, repeliéndolo mientras el hombre liberado reía burlonamente. Los demás no parecieron temerle a la herramienta, sonriendo como locos. Sus risas resonaban en el granero de madera como una manada de hienas en plena caza. «Mira esto, Rose», observó uno de los hombres con burla. «El chico se cree un luchador». «Te vamos a hacer lo que tus padres nos hicieron a nosotros», espetó otro hombre. Dejó ver una simple marca grabada a fuego en su pecho. «Te vamos a dar una de estas. Luego seremos nuestra propiedad para compensar el resto». No hubo maltrato físico con estos hombres. Habían sido esclavizados por su familia durante quién sabe cuánto tiempo. Obligados a trabajar bajo el sol abrasador, con el fin de aumentar la riqueza de la familia Liddell bajo la amenaza de violencia y posiblemente la muerte. La ira y la frustración reprimidas por su situación ahora tenían una salida. ¿Quién podría culparlos por su reacción? Sin dudarlo, el trío se acercó a los niños. Lewis lanzó su horca contra el hombre del centro, pero el esclavo fugitivo simplemente se la arrebató de las manos y la arrojó a un lado. Los 2 adolescentes retrocedieron aún más, arrinconándose contra la parte trasera del granero. No había escapatoria. Lewis escondió a su hermana pequeña tras él para protegerla el mayor tiempo posible. Cerró los ojos, preparado para recibir los golpes que vinieran.
Solo el estruendo de unos pasos que siguieron los salvó. Todos se giraron hacia el sonido y vieron como el lateral del granero estallaba en una maraña de esquirlas de madera. La figura acorazada de Jaune no se detuvo ahí, sino que se abalanzó sobre el esclavo con el hierro candente. Un grito escapó de los labios de Jaune mientras agarraba la muñeca del hombre y le clavaba el hierro. El esclavo gritó cuando el acero al rojo vivo rozó su cuello. El hombre aulló de dolor mientras el chisporroteo de la carne llenaba el aire. Jaune apartó al hombre de un empujón y se giró hacia los otros dos. Uno de ellos se abalanzó sobre él con un cuchillo en la mano. Jaune amartilló el hierro candente y se lo clavó en la cara, abriéndole una fea herida. El tercer y último hombre se dio la vuelta y salió corriendo del granero a toda prisa, intentando alejarse lo más posible de Jaune. Con los dos hombres en el suelo, Lewis y su hermana se apartaron del muro del fondo. La menor vio un caballo y tiró de Lewis en esa dirección, casi haciendo perder el equilibrio a su hermano mayor. Jaune los siguió de cerca, manteniéndose alerta mientras los adolescentes escapaban. Lewis saltó sobre el caballo y agarró las riendas. «Vamos, Alex, tenemos que irnos», le instó con pánico, extendiéndole la mano a su hermana menor. Lewis intentó subir a su hermana al lomo del caballo, pero estaba demasiado débil para lograrlo, y casi dejó que Alex cayera al suelo. Jaune intervino, agarró a Alex y la subió por la cintura hasta la montura. Una vez que ambos estuvieron a salvo, Lewis se volvió hacia Jaune, sin saber quién era ese otro hombre. Gracias», balbuceó. «No sabemos qué pasó. Solo oí gente peleando». «Este lugar ya no es seguro para ti», respondió Jaune con frialdad, como si fuera una máquina. Empezó a buscar algo en su bolso. «Cabalga hasta el monte Glen y encuentra allí al señor. Haz lo que sea necesario para protegeros mutuamente». Jaune entonces recuperó lo que buscaba. Sacando de su costado un collar de platino ricamente decorado con joyas, lo colocó en la mano abierta de Lewis. Un silencio sepulcral y una pausa tensa llenaron el espacio entre ellos. «Lewis, ese es el collar de mamá», susurró Alex, con los ojos llorosos al darse cuenta. Lewis miró fijamente al otro hombre, incapaz de descifrar la expresión de Jaune a través de su máscara. El rostro del joven se contrajo de horror al llegar a la misma conclusión que Alex. Esta persona había estado dentro de su casa. Probablemente había matado a sus padres. La sangre que lo cubría de pies a cabeza seguramente era la de ellos. Lewis no dudó ni un instante, tirando de las riendas mientras sujetaba el collar con fuerza. El caballo salió disparado de los establos con tal ímpetu que Alex casi se cae de la silla. El polvo se levantó en el aire al acelerar el caballo a galope tendido. Entre la nube de tierra fina, apareció otra figura. Albus, ahora sin su collar de esclavo, irrumpió entre la nube de polvo. Las finas partículas en el aire le provocaron una leve tos. Jaune se quedó allí, observando la entrada y esperando a que el fauno recuperara el aliento. «Ese, señor», comenzó Albus, reprimiendo una tos. «Todos están empacando. Intentarán cruzar la frontera en unos días. ¿No era ese el plan?», preguntó Jaune en respuesta, arqueando una ceja. «Sí, pero no quiero ir con ellos», exclamó Albus, gesticulando con entusiasmo. «Quiero unirme a vosotros. Dejadme luchar». El rostro de Jaune se ensombreció al escuchar las palabras del joven. Albus le recordaba a sí mismo hacía apenas 6 meses, cuando el paladín no sabía en qué se estaba metiendo. Sin embargo, no solo iban a entrar en la Academia Beacon. Juntos cazarían por el cuadrante sureste del continente. Jaune sabía que Albus no estaba preparado para esto. Jaune tampoco estaba seguro de ser capaz de hacerlo. No, Jaune negó la súplica. Extendió la mano hacia las correas de su casco y las desabrochó. «¿No quieres esto?». Al quitarse el casco, Jaune dejó al descubierto su rostro cansado. Ojos hundidos por la falta de sueño. Sangre que había salpicado a través de su visera, manchando sus mejillas y frente. Para rematar, el ceño fruncido marcaba los labios de Jaune. Era el rostro de alguien que había sufrido demasiado en las últimas semanas. El esfuerzo físico lo hacía parecer más un cadáver reciente que otra cosa. «No querrás seguirme», continuó Jaune, poniéndose el casco. Mientras se ajustaba la correa, dio un paso hacia Albus y lo agarró por el cuello.
Luego, lo llevó hasta un caballo cercano, que ya estaba ensillado. Toma este caballo y ve al norte. Pregunta cómo llegar a Bar y busca a Nicholazark. Dile que Jaune te envió. Él te ayudará a conseguir lo que necesitas. Albus montó a caballo sin dificultad. Mientras estaba sentado, el chico buscaba algún argumento para convencer a Jaune de lo contrario. El paladín no lo escuchó y le arrojó a Albus la bolsita de monedas que había sacado de la oficina. El joven se apresuró a agarrar la moneda antes de que se le cayera de las manos. Justo cuando iba a decir algo, Jaune lo interrumpió. «Vamos», ordenó, caminando hacia la parte trasera del caballo. «Lárgate de aquí». Golpeó la parte trasera del caballo, extendiendo los brazos para asustar a la bestia. El caballo salió disparado en la misma dirección en la que Lewis y Alex habían huido. Albus no miró atrás, corriendo hacia donde quiera que fuera. Jaune sintió alivio al saber que no sería responsable del otro adolescente. Eso le permitía continuar la caza solo. Jaune abandonó la plantación mientras los faunos y humanos liberados restantes almacenaban provisiones. Alguien había prendido fuego a la mansión cuando el paladín salió de los establos. La turba aprovechó la oportunidad para apilar los cuerpos en la pira y borrar sus huellas. Jaune decidió dejarlos a su suerte. Él no era dueño de su destino. Simplemente les había quitado un obstáculo. Sleipnir esperaba pacientemente donde Jaune lo había dejado. El caballo acudía a su llamada con solo un silbido. Ahora, ambos cabalgaban en silencio por un camino que se adentraba en el bosque. Jaune sintió una sombría satisfacción crecer en su pecho. Los esclavistas recibieron su merecido. Lo que habían construido sobre su crueldad se dispersaba en el aire como llamas danzantes, reducido a cenizas. Se sentía bien. La misma sensación que había experimentado en Poncier cuando le devolvió la paliza a la dama de la ciudad. Cuando liberó a Marrow y a los demás esclavos. Aún estaba empezando a disfrutarlo. La idea le hacía anhelar que alguien como Blake estuviera allí, para llevar a cabo una justa venganza. Sin embargo, por ahora, debía recorrer su camino solo, en la medida de lo posible cuando un fantasma lo persigue. Tras varias horas de viaje adentrándose en el bosque, Jaune comenzó a notar la presencia de árboles centenarios. Imponentes y retorcidos árboles bordeaban ambos lados del camino. Una maraña de madera tan espesa que ni siquiera un wyvern podría abrirse paso. Mientras seguía avanzando, los tatuajes de Jaune comenzaron a brillar intensamente, presintiendo la presencia de magia cerca. Sleipnir sentía lo mismo. Sin embargo, le causaba angustia. El caballo de guerra comenzó a corcovear, intentando apartarse del camino y regresar por donde habían venido. La presa percibía la presencia de un nuevo depredador entre ellos. Algo peligroso. A ambos lados, Jaune oía a un grupo de criaturas moviéndose junto al camino. Pasos arrastrados y zancadas largas delataban su presencia. Un leve gemido resonó en la oscuridad, seguido de un escalofriante grito a lo lejos. «Asesino», susurró una voz desde el bosque. La voz era a la vez distante y envolvente para Jaune. Le erizó el vello de los brazos, sintiendo un escalofrío que le calaba hasta los huesos. Cualquier hombre en su lugar habría sentido lo mismo. No se trataba de un espíritu común, ni siquiera de un espectro. «Ladrón», susurró otra voz a sus espaldas, lo que hizo que Jaune se girara bruscamente para encarar a quien provenía. La criatura soltó una risita mientras se retiraba a la oscuridad, casi burlándose de Jaune desde su seguridad. Una profunda ira comenzaba a crecer en su estómago. Rechinaba los dientes ante la audacia de la criatura. Lo estaba sacando de quicio. «Mentiroso», dijo una voz que se coló justo detrás de él. Un par de dedos largos le acariciaron el costado del cuello. Sleipnir gritó de terror al ver a la criatura. Jaune se giró una vez más y vio una silueta alta y negra que se fundía con la línea de árboles. Un par de ojos rojos lo miraban fijamente desde entre las ramas. Otras criaturas se unieron a la tercera, observándolas con gran expectación. «Cobarde e hipócrita». «Cállate», gruñó Jaune entre dientes. Una risa estridente resonó a su alrededor. Estas criaturas sabían cómo provocarlo. Jaune no pudo evitarlo. No podía ignorar tan fácilmente la avalancha de burlas, especialmente en su estado mental débil. «No pudiste salvarlos. Es tu culpa». «Cállate».
gritó Jaune a todo pulmón, arrancando a ira Rub de su vaina. Su grito resonó por el bosque, repitiéndose sus palabras varias veces. Su respiración agitada resonaba dentro de su casco. La única respuesta fue el coro de risas de los espíritus. Sus voces llenaban el aire en un ataque constante. Jaune ya no podía rastrear la fuente, girando en todas direcciones mientras el grupo aturdía sus sentidos. Cada vez que algo se acercaba, se retiraba antes de que Jaune pudiera verlo. Ella morirá por tu culpa. Al pensarlo, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Jaune. Era como si Weiss lo atormentara, devolviéndole su mayor miedo como un insulto barato. Nosotros. La voz se cortó de repente. Un par de manos enguantadas le taparon las orejas, silenciando a Jaune del mundo exterior. Esto lo dejó paralizado de sorpresa, aliviado de las voces inquietantes solo por un instante. Un peso considerable se posó sobre su espalda, mientras el fantasma se apoyaba en su hombro. Aunque invisible, Jaune podía sentir la sensación de las placas de acero contra su armadura. No les hagas caso, comenzó diciendo el espíritu. Los demás espíritus comenzaron a emerger del bosque mientras el compañero de Jaune hablaba. Más de una docena de figuras delgadas, parecidas a cadáveres demacrados, se congregaron a su alrededor. Su carne negra como la noche, que indicaba su clasificación como una especie de Grimm, tenía estructuras esqueléticas que crecían desde su interior como si fuera un caparazón de hueso humano. Muchos caminaban en ángulos extraños, con jorobas o extremidades extremadamente largas que terminaban en garras. Todos diseñados para maximizar el terror en sus presas. No hay tiempo para pensar, continuó el espíritu. Concéntrate solo en tu espada. En cómo se blandirá. En cómo cortar. En cómo matar. Weiss ha sido informada del secreto del vampirismo de Yang. Está asumiendo el papel de protectora en ausencia de Jaune. Sinceramente, tal como he escrito a Yang en este fic, es una gran amiga. Si Weiss y Jaune no estuvieran juntos, sin duda habría emparejado a Jaune y Yang.